Estamos en ampliación de noticias para, por supuesto, darles toda la información que usted necesita sobre el coronavirus. Nos une, por supuesto, a la mesa de conducción Fernando Carballo. Fernando, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Buenos días, Patricia, Ricardo, buenos días. Comenzando una nueva semana con optimismo, con experiencia acumulada de las 2 semanas que ya han transcurrido de la cuarentena, con la esperanza de que las familias peruanas hayan hallado todas una manera de vivir esto de la mejor manera posible. No es fácil para nadie, pero poner un énfasis en ocupar a los niños y adolescentes con actividades creativas dentro de las casas. Y naturalmente con la expectativa de ver cuál será el plan integral que va a presentar el gobierno en coordinación con el Banco Central para anticipar la recuperación económica que todos deseamos una vez que haya terminado la cuarentena. Hemos recibido, no sé si a ustedes les ha ocurrido, una serie de lista de cosas que va a anunciar Vizcarra, ¿no es cierto? Extensión de la cuarentena en todo abril, que cuando mayores restricciones a la movilidad de la gente. Y que algunos van a empezar a trabajar y otros no. Recordemos que nada de esto es confiable, ninguna de esta información es confiable. Sí, pueden ser teorías que se están barajando, pero no hay nada que esté en esos documentos, en estos WhatsApp que pasan de un lado para otro, que tengan un mínimo de confiabilidad, ¿no? Sí, pues excepto lo que anoche dijo el presidente del Banco Central de Reserva, 30.000 millones de soles invertidos en 350.000 empresas. Se trata del plan de rescate más ambicioso de la historia del Perú y, dijo Velarde, el más audaz de América Latina. Claro, pero eso no es un rumor, ¿no? Eso es una declaración oficial. No, así es. Así que hay que saber distinguir quién dice qué, ¿no? Yo siempre digo cuando me pasan información, me han dicho tal cosa, ¿lo has encontrado en algún medio oficial? ¿Lo ha dicho alguna autoridad? ¿Está en alguna norma del peruano? No, entonces nada, seguir adelante. La información es clave. La información es clave. Ayer el presidente de la República, por primera vez en estas 2 semanas de emergencia por el coronavirus, nos ofreció una rueda de prensa al mediodía, lo va a hacer hoy, luego de una reunión del Consejo de Ministros, y lo que se espera es eso, ¿no? Precisiones cuando estamos empezando la segunda la segunda etapa de estas medidas restrictivas que anunció el gobierno, primero 2 semanas, ahora otras 2 semanas más. Efectivamente, y ahora tenemos una importantísima entrevista. Estamos con el doctor César Cabezas. Él es el nuevo director del Instituto Nacional de Salud, que recordemos es el encargado de las pruebas y de determinar los resultados de las pruebas del coronavirus. Él es un médico graduado en la Universidad Mayor de San Marcos, cuya especialidad son las enfermedades infecciosas y tropicales. Tiene además una maestría en medicina y doctorado en salud pública. Bueno, los pergaminos le sobran y por supuesto vamos a conversar con él sobre los cambios que ha habido, las pruebas que se han comprado y cómo vamos en la contabilización de casos y por supuesto el grado de inmortalidad del coronavirus en nuestro país. Doctor César Cabezas, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Bienvenido. Buenos días. Gracias. Bueno, lo primero que le queríamos preguntar es, ya llegaron las primeras pruebas a nuestro país, estas pruebas serológicas que el mismo presidente Vizcarra dijo que eran complementarias a las pruebas moleculares. ¿Cómo se van a utilizar estas pruebas y cuál va a ser el método que se va a seguir si es que las personas dan positivo o negativo? Sí, mira, las pruebas, actualmente hay disponibles 2, ¿no? Las pruebas moleculares y las pruebas rápidas. Y que las moleculares detectan la presencia del virus en un hisopado nasofaríngeo. Y estas pruebas llamadas rápidas son pruebas inmunológicas. No detectan el virus, pero sí detectan los anticuerpos que se forman contra este virus, y estas son las que han llegado. Lo que quería mencionar en general es que actualmente hay una demanda masiva de más de 200 países por contar con pruebas moleculares, y eso ha hecho que en el mercado no haya disponibilidad, y estamos haciendo todo lo posible para conseguir esas pruebas
y mientras, como se ha mencionado, las pruebas rápidas son complementarias y dependen también del momento de la enfermedad. Si uno aplica muy tempranamente, no hay anticuerpos, no se detecta, pero después sí, y eso es una combinación que se tiene que hacer porque estamos en una guerra contra un enemigo desconocido y tenemos que enfrentar con lo que tenemos en este momento. Yo he asumido hace unos días el cargo y estamos corriendo porque yo también soy una persona de riesgo, pero creo en la necesidad de hacer algo por el país y al igual que todos los peruanos estamos poniendo el hombro para salir adelante. Y le agradecemos ese esfuerzo, señor doctor Cabezas, pero quería preguntarle que en qué condiciones está el país, el Perú, para lograr que nos vendan las pruebas moleculares, porque recordemos que hay países con mucha mayor capacidad de presión, Estados Unidos, sin ir muy lejos, que ha comprado a veces el stock completo de algunos elementos que se necesitan para la lucha contra el coronavirus. Sí, nosotros hemos hecho llegar las especificaciones técnicas ya a Perú Compras, que para que sean los procesos transparentes, esa parte administrativa y logística está a cargo de ellos y estamos en coordinación permanente para saber cómo se mueve el mercado y en realidad uno de los pocos países que pueden tener esto disponible son los coreanos y los chinos. Así es. Se tenga estrecha coordinación, ni bien se tenga esta apertura vamos a tenerlas y también mencionar que varias regiones están presionando y con justa razón la necesidad de tener capacidad diagnóstica, se le está capacitando, supervisando sus laboratorios y en la medida que lleguen las pruebas también vamos a descentralizar porque actualmente ya hay algunos como Tumbes, Piura, Chiclayo, Iquitos, Cusco, pero necesitamos que las otras regiones también tengan las capacidades de modo que ahora está concentrado en Lima el problema y esperamos que tome su tiempo para que estas regiones también tengan la capacidad de responder. Sí, doctor, la Contraloría General de la República acaba de emitir un informe con recomendaciones, porque no hay, por supuesto, ninguna sanción, sino se llama orientación de oficio que le hace al Instituto Nacional de Salud y a usted, que es su titular. En resumen, dice que el gobierno ha dispuesto a través del Instituto Nacional de Salud la compra de 1.700.000 pruebas, pero advierte que contra lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, la mayor parte de ellas, 1.400.000, son pruebas rápidas serológicas y solo 350.000 que todavía no llegan son pruebas moleculares. ¿Qué atención toman ustedes de este informe de Contraloría respecto a la forma como se ha orientado las compras? Sí, como digo, yo estoy entrando a esta gestión, estamos viendo, como digo, estamos en una guerra y qué utilidad puedan tener estas pruebas. Claro, es importante conocer el enemigo, solo que con las pruebas rápidas no lo vamos a poder detectar a tiempo, por decirlo de alguna manera. Claro, entonces nosotros estamos tratando de, como he mencionado, de conseguir las pruebas moleculares y luego ver esta complementariedad con las pruebas rápidas. Sí hemos recibido el documento de la Contraloría y debemos responder. Y incluso antes de que la Contraloría nos envíe, yo había mandado una carta a la Contraloría mencionando este control concurrente que, bueno, en la parte legislativa no está, pero nosotros consideramos importante en esta situación para que haya transparencia, haya un acompañamiento, porque todos debemos sumar, obviamente la transparencia es importante y eso hay que enfatizarlo, mientras estamos a disposición de conseguir estas pruebas y poder Tenía una pregunta, doctor Cabezas, rapidita, por favor, disculpa Ricardo que te interrumpa, pero se van a someter a pruebas, a evaluación las pruebas rápidas. Tenemos entendido que antes de utilizarlas van a pasar por un proceso de verificación. ¿Qué pasa? Sí, hemos programado esa validación el día de hoy. Entonces se va a ir a hospitales para hacer esa validación. ¿Y qué pasa? Antes, porque acá lo que tenemos que hacer, todo lo que hagamos tiene que estar basado en evidencias. Pues no pueden ser 100% lo que esperamos, pero si son útiles en la medida que podamos, si pueden ayudar, bienvenido. Y ahora hay otro tipo de pruebas que están saliendo también y si es que son útiles también podemos incorporarlas, ¿no? ¿Y qué pasa si no son útiles? Si ya se compraron, ¿se pueden devolver?
La verdad, eso es un tema que habría que ver, pero es importante saber con qué contamos para poder enfrentar de manera adecuada este problema, ¿no? Doctor, la participación del sector privado, porque tenemos entendido que hay laboratorios, claro, faltarían reactivos para hacer las pruebas moleculares en un número considerable, 30, pero que no fueron certificados a tiempo para apoyar el esfuerzo que está haciendo solo de momento el Instituto Nacional de Salud. ¿Se puede hacer ese esfuerzo por certificar más laboratorios? Sí, mira, hemos ido como a 18 laboratorios, solamente 2 cumplen con las medidas de bioseguridad, porque este virus es altamente infeccioso y necesitan los estándares para poder procesar. Se ha supervisado varios, en realidad, como usted menciona, varias universidades y entidades privadas han ofertado el apoyo y les agradecemos infinitamente eso, pero como también muy bien lo ha señalado, el tema es que no tienen reactivos los cuales tenemos que dar. Entonces, en cuanto tengamos los reactivos, vamos a querer contar con el apoyo de ellos. San Marcos, Cayetano Heredia, varios privados han ofrecido y están en capacidad de hacerlo. En cuanto tengamos, vamos a transferir estas pruebas y que nos ayuden a enfrentar este problema de manera conjunta, a lo mismo que hay algunas universidades en la región. Doctor Cabezas, le vamos a pedir unos minutos para irnos a la pausa y regresamos con las preguntas de Fernando Carvalho, ¿sí? Gracias. Doctor Cabezas, buenos días. Hemos comprendido que el Perú está aplicando la exitosa gestión que hizo Corea del Sur, combinando las pruebas moleculares para detectar el virus con las pruebas serológicas, que son más rápidas y mucho más baratas para identificar a las poblaciones contagiadas. Ahora bien, usted mencionó que eso tiene que aplicarse a regiones y dio el nombre de 3 del norte, Tumbes, Piura, Lambayeque, Iquitos y Cusco. Al interior de las regiones hay sectores y hay finalmente personas. ¿Cómo se va a escoger a quién se aplica la prueba? En Lima este problema se plantea de una manera muy aguda por la desproporción de población que hay en los distritos. ¿Cuál es el criterio para que estas 1.400.000 pruebas compradas en Corea se apliquen en todo el territorio de la manera más razonable? De acuerdo, lo razonable es que si una vez se identifican casos con estas pruebas moleculares, hay que recurrir también a los otros criterios clínicos y epidemiológicos, ¿no? Porque si en una casa hay un positivo y otros miembros de la familia o vecinos tienen las mismas manifestaciones clínicas, asumimos que tienen el problema del COVID. Y en realidad estas pruebas, tanto las moleculares como las rápidas, no son para un diagnóstico individual y tener una conducta terapéutica, sino para ver cuáles son las tendencias y cómo se va dispersando el virus en una comunidad, para tomar las medidas del caso y ajustar esas medidas de aislamiento social y también el aislamiento dentro de las familias, los que son sintomáticos sospechosos. Entonces, a diferencia del H1N1, donde se necesitaba un diagnóstico para dar un tratamiento, en este caso no hay ningún tratamiento. Esto sirve más para orientar las medidas de prevención y la vigilancia epidemiológica. Adicionalmente, las pruebas rápidas, que duran 15 minutos, van a ser útiles para estudios epidemiológicos, para saber, por ejemplo, si hay asintomáticos, cuál es la prevalencia que hay en diferentes comunidades donde aparentemente no hay casos todavía. Y en el caso de las regiones, las capitales de regiones que tienen laboratorios regionales, donde hay condiciones para hacer las pruebas moleculares, ellos van a hacer las pruebas moleculares. Y en algunas localidades donde no hay esa capacidad o hay dificultad para enviar las muestras, se pueden aplicar esas pruebas rápidas. Doctor Cabezas, hasta el momento se han hecho un poco más de 12.000 pruebas en nuestro país. Hay que reconocer que eso es en otros países lo que se hace al día. Estamos frente a, cuando lleguen se empiecen a aplicar estas pruebas serológicas, podríamos estar ante una
representación del coronavirus mucho más grande y de golpe, digamos, pasar de una cantidad de casos a muchísimos más de un día para otro? En la medida de que probablemente si en la población se encuentre casos que tengan 7 o más días, probablemente tengan anticuerpos, y eso hay que hacer un análisis adecuado para interpretar esta información, ¿no? Pero ¿cuántas pruebas vamos a llegar a hacer diarias a diferencia de las que hemos estado haciendo? Actualmente se están distribuyendo y se van a implementar proporcionalmente a las regiones. Pueden hacerse 2.000, 5.000. Lo que estamos haciendo es en las áreas donde hay sospechosos, se está yendo a hacer el muestreo correspondiente, ¿no? Uh-huh. Doctor, usted la semana pasada nos decía que quedaban unos 7.000 kits para las pruebas moleculares. ¿Cuántas quedan? ¿Cuántas de esas están en provincias? Por ejemplo, temprano nos decían en Loreto, desde la ciudad de Iquitos, el director regional de salud, el doctor Minaya, nos decía que le quedaban 150 a ellos, que es la ciudad y la región con el segundo más grande número de casos confirmados luego de Lima. Sí, cada día se consumen al menos 2.000 pruebas y estamos procurando mantener el nivel hasta que puedan ingresar estas pruebas moleculares que se han pedido, ¿no? Y estamos, como mencionaba al inicio, al tanto del ingreso, que no va a ser tampoco en las grandes cantidades, pero progresivamente, y en la medida que lleguen estaremos respondiendo, y hemos quedado con varias regiones. En cuanto lleguen vamos a distribuir estas pruebas según sus necesidades. De acuerdo. Fernando, ¿alguna última pregunta para el doctor Cabezas? Sí, querían, además de este tema de los test, que es muy importante naturalmente, se ha insistido en que no hay mascarillas en parte para el personal médico mismo, al mismo tiempo que para los ciudadanos, y que esto habría sido debido a una falta de previsión que permitió que potencias extranjeras como China comprasen en nuestro país durante el mes de febrero hasta 16 millones de mascarillas. ¿Qué posibilidades hay de favorecer una producción de mascarillas validadas para suplir este grave descuido que se cometió, hay que decirlo, el mes de febrero? Sí, hay aclarar que hay unas mascarillas N95 que son las que deben utilizarse en los servicios de salud, los médicos, el personal de salud que está todos los días con los pacientes. Sin embargo, otro tipo de mascarillas quirúrgicas, hay una norma que ha salido para dar las especificaciones técnicas para la producción de esto. Entonces los productores pueden hacer esas mascarillas cumpliendo con estos requisitos que se plantean en esta norma, y eso es una posibilidad que puede incrementar la posibilidad de producción nacional para satisfacer esta necesidad. Muy bien, doctor Cabezas, creo que la información está clara y vamos a esperar el resultado de las pruebas serológicas para ver cómo cambia nuestro mapa, para saber por dónde está avanzando el coronavirus. Entendemos que lo que se busca es hacer una suerte como de rastreo de cómo se está comportando el virus en nuestro país. Así estamos queriendo saber la dinámica de este virus para poder enfocar mejor las medidas de prevención y ir haciendo los ajustes correspondientes. Doctor, una última pregunta por mi parte, perdone usted. ¿Hay forma de detectar o hay personas o grupos poblacionales inmunes al coronavirus? Porque hay un porcentaje grande de gente que no desarrolla los síntomas. ¿Ya hemos podido identificar si es que hay personas inmunes o poblaciones inmunes? Eso es posible, no hay una variabilidad genética, porque si a 100 personas se exponen al virus, no todos hacen enfermedad, y los factores de riesgo son importantes, ¿no? Si personas mayores de 60 años o que tengan comorbilidades como hipertensión, diabetes o alguna enfermedad crónica, obviamente eso, a nivel mundial ellos están siendo los más afectados, las personas jóvenes no, pero pueden haber algunas personas jóvenes que tienen alguna alteración genética que los predisponga y también puedan hacer casos severos, de modo que no podemos confiarnos al 100%, pero sí hay que enfatizar que las personas mayores y los grupos de riesgo hay que cuidarlos más, así como nosotros nos cuidamos para cuidar a los demás.
Muy bien, doctor Cabezas. Le agradecemos muchísimo haber estado con nosotros. Lo seguiremos, por supuesto, molestando para información cada vez más precisa, para ver cómo avanza el virus, para ver cómo funcionan las pruebas. Pero en este momento entendemos el trabajo que están haciendo arduo, día a día, para tratar de ver cómo se comporta este virus nuevo en nuestro país. Muchísimas gracias, doctor Cabezas. Muy buenos días. Permite un minutito. Sí, por favor. Quiero resaltar el trabajo intenso que viene haciendo el personal del Instituto Nacional de Salud, que está expuesto día a día a las muestras y a las infecciones, obviamente con todas las medidas de seguridad, pero el agotamiento físico y mental, claro. Hay que reconocer ese trabajo y no solamente verlo al instituto como que no tiene las pruebas. Estamos asumiendo reto como peruanos, de modo que esas personas tienen que tener la moral bien alta para poder enfrentar este enemigo común frente a este enemigo invisible. ¿Tienen apoyo psicológico, doctor Cabezas? Mira, estamos procurando dar todo el apoyo en cuanto a las cosas básicas, ¿no? De alimentación. También están en turnos prolongados de 12 horas, lo vamos a cortar a 8 horas para que tengan un poco de tiempo más de relajarse, y también el apoyo psicológico. Y también ya le hemos hecho un muestreo a todos ellos. Felizmente no tienen la infección, y igualmente vamos a tener que buscarle anticuerpos si algunos de ellos pudo haber hecho alguna infección asintomática, pero hasta el momento no hemos tenido casos. Pero sí es importante reconocer el trabajo que vienen haciendo. Claro que sí. Nos sumamos al reconocimiento, doctor, sí, claro, Cabezas, sí. Y un llamado al Colegio de Psicólogos del Perú, un llamado a los psicoanalistas, un llamado a todos los profesionales de la salud mental que se acerquen también a ofrecer sus servicios a todas estas personas cuyo nivel de estrés, no solo por el exceso de carga laboral, sino por el trabajo que están realizando, debe ser altísimo. Gracias, doctor Cabezas, por su trabajo y por el trabajo en equipo. Sí. Un fuerte abrazo a todo el personal del Instituto Nacional de Salud, por supuesto. 8:28.